Buenas tardes, mi nombre es Gustavo González, yo soy médico intensivista pediátrico, soy médico de planta de la unidad de terapia intensiva del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos Complejo Médico Churrucavisca, soy miembro del comité de shock pediátrico y secretario del capítulo pediátrico. Hoy vamos a hablar de sepsis en pediatría, las definiciones y la epidemiología de la misma. Sepsis viene del griego sep, que significa pudrir, y amia, que significa sangre. Por lo tanto, sería la pudrición de la sangre o sangre podrida. En el año 100 a.C., Marcus Terentius Varros, un filósofo romano, en uno de sus tratados, escribe que pequeñas criaturas invisibles a los ojos se encuentran en la atmósfera, pueden entrar a través de la nariz y producir enfermedades peligrosas. No es hasta el siglo XIX cuando Louis Pasteur, en la Academia Francesa, establece la teoría del germen y relaciona el estreptococo con la sepsis puerperal. En 1989, es decir, 100 años después de que Louis Pasteur estableciera la teoría del germen, Roger Bohm define a la sepsis como la invasión de microorganismos o toxinas en la sangre que producen una reacción del organismo contra la infección. Es en el año 1992 cuando Roger Bohm y una serie de expertos establecen las definiciones de sepsis y de falla orgánica en adultos y las terapias que deben realizarse para el tratamiento de la sepsis. Es en el año 2005 que se realiza el Consenso Internacional de Sepsis Pediátrica y se producen las definiciones por primera vez de sepsis pediátrica de disfunción multiorgánica, que son las que se utilizan hasta la actualidad. En el año 2020, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis realiza las guías en el manejo del shock séptico y la disfunción orgánica relacionada a la sepsis en pacientes pediátricos. Como dijimos, en el año 2005 se realiza el Consenso Internacional de Sepsis Pediátrica en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, del cual participan 20 expertos y ellos se reúnen para tratar de establecer la definición de sepsis severa y de disfunción multiorgánica en los pacientes pediátricos. Los expertos, que son de 5 países, es decir, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, eh, Francia y Holanda, la mayoría de los representantes, casi el 50%, un poquito más del 50% son de Estados Unidos, se proponen responder a 4 preguntas. ¿Cuáles son los grupos pediátricos afectados por la sepsis? ¿Cuáles son las definiciones específicas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pediátrico, de infección, de sepsis grave y shock séptico? ¿Cuáles son las definiciones específicas de fallos de órganos en pediatría? ¿Y cuáles son las poblaciones que deben ser estudiadas para tratar de mejorar la sobrevida a la sepsis? Establecen entonces la definición de infección, que es una respuesta inflamatoria por la presencia de microorganismos. Establecen la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, en el cual establecen que para que se produzca SIRS tienen que haber 2 criterios de los 4 siguientes, uno de los cuales tiene que ser de temperatura o el recuento de blancos. Estos criterios son temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca superior al percentilo 95 o menor al percentilo 5 para la edad, frecuencia respiratoria mayor al percentilo 95 para la edad, recuento de blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000 por milímetro cúbico o más del 10% de neutrófilos inmaduros. Sin embargo, esta definición ya desde el nacimiento tiene una complicación, es que los pacientes pediátricos tienen, de acuerdo a cómo van creciendo y cómo se van desarrollando, diferentes frecuencias cardíacas, diferentes frecuencias respiratorias, incluso diferentes recuentos de glóbulos blancos. Por lo tanto, hubo que estadificar cuáles son los valores en estas situaciones y establecieron que los valores para los diferentes grupos etarios son los que se muestran en la pantalla, con el percentilo 95 para la taquicardia, el percentilo 5 para la bradicardia, el percentilo 95 para la frecuencia respiratoria, el valor de presión arterial para considerar hipotensión y la cantidad de leucocitos de cada grupo etario.
Establecieron también la definición de sepsis, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con infección confirmada o presunta. Establecieron la definición de sepsis severa, que es sepsis, digamos como dijimos anteriormente, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con una infección confirmada o sospechada y una disfunción que puede ser miocárdica o respiratoria o dos disfunciones orgánicas. Para esto establecieron cuáles son las disfunciones. Y en el caso de la disfunción cardiovascular, ellos consideraron que si después de una expansión con solución fisiológica o Ringer lactato, es decir, soluciones isotónicas a más de 40 mililitros por kilo, después de una hora el paciente presenta tensión arterial menor al percentilo 5 o presión sistólica menor a 2 desvíos estándar para la edad, o tiene necesidad de drogas vasoactivas para mantener la presión arterial normal, o tiene dos de las siguientes criterios: acidosis metabólica inexplicable con exceso de base de menos 5, ácido láctico arterial más de 2 veces el valor normal, una diuresis menor a 0,5 mililitros por kilo, un relleno capilar mayor a 5 segundos, o una diferencia de temperatura entre la central y periférica de 3 grados. Cualquiera de estas situaciones, de estos criterios, el paciente presentaría disfunción cardiovascular. La disfunción respiratoria es considerada como una PAFI menor de 300, una PCO2 mayor de 65 o 20 milímetros de mercurio de diferencia con el valor normal en aquellos pacientes que pueden tener una condición crónica compleja respiratoria y por lo tanto pueden tener una insuficiencia respiratoria crónica. La utilización de FiO2 mayor de 0,5 para lograr una saturación mayor al 92% y la utilización de ARM o ventilación, ya sea ventilación invasiva o ventilación no invasiva. En el caso de la disfunción neurológica, un Glasgow menor de 11 o una disminución del Glasgow de 3 puntos. En el caso de la disfunción hematológica, un recuento de plaquetas menor a 80.000 o una disminución del 50% de las plaquetas con respecto al valor más alto en los 3 días previos, y esto teniendo en cuenta aquellos pacientes que son oncomatológicos, el cual están en tratamiento con quimioterapia, un RIM mayor de 2. La disfunción renal, una creatinina 2 veces superior al valor normal o duplicación del valor de base del paciente, esto también para aquellos pacientes que tengan condiciones crónicas renales. Una disfunción hepática considerada cuando la bilirrubina es mayor de 4 miligramos por decilitro y las transaminasas 2 veces el valor normal. Finalmente, definieron también el shock séptico, que es la sepsis y una disfunción orgánica cardiovascular que no responde al líquido y necesita la utilización de inotrópicos. Cuando vemos, entonces nosotros tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más una infección sospechada o confirmada, y esto nos va a producir la sepsis severa o el shock séptico. Sin embargo, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, es decir, puede ser presentado por diferentes enfermedades, como puede ser la pancreatitis, el trauma o quemados, y por lo tanto tiene una alta sensibilidad porque me permite detectar situaciones clínicas muy importantes, dentro de ellas la sepsis severa, el shock séptico o la infección, pero tiene una baja especificidad, es decir, al poder presentarse con pancreatitis, trauma y quemados, y no solamente con sepsis severa o el shock séptico. Después del año 92, cuando salió el primer consenso de sepsis en adultos, en el año 2008 se realizó el consenso de sepsis 2 y en el año 2016, debido a todos estos problemas que presentaba la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, se reunieron y realizaron el tercer consenso de sepsis, que se conoce como sepsis 3. En este caso, definieron la sepsis como una disfunción orgánica que compromete la vida causada por una desregulación del huésped a la infección. Consideran también una disfunción orgánica cuando tiene un score de SOFA mayor de 2 puntos, utilización del QIT-SOFA para identificar a aquellos pacientes que pueden presentar sepsis, dejaron de utilizar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya no aparece más el diagnóstico de sepsis severa, sino que pasa a ser sepsis, y el cuadro de shock séptico sigue siendo shock séptico. Tal cual vemos en esta diapositiva, sobre el lado derecho se encuentran los 6 criterios en el SOFA de adultos, en el cual el puntaje va de 0 a 4, siendo 0 lo normal y 4 lo más grave.
Abajo también a la derecha observamos lo que es el QuickSOFA, que es en aquellos pacientes que están internados en la sala de clínica y presentan una frecuencia respiratoria mayor del 22%, una alteración mental y tienen una presión arterial menor de 100 milímetros mercurio, estos pacientes se consideran sépticos y estos pacientes tienen un 10% de mortalidad. Cuando, a pesar del tratamiento, el paciente presenta una hipotensión arterial o necesita un inotrópico para mantener una presión arterial media 65 milímetros de mercurio o tiene un ácido láctico mayor de 2, estos pacientes presentan shock séptico y tienen un 40% de mortalidad. En el año 2018, Elisa Stensoro y un grupo de investigadores de Argentina trataron de validar la sepsis 3 en 49 unidades de cuidados intensivos de adultos, 47% de ellas eran públicas, a través de la valoración de 6.466 pacientes, de los cuales el 12,5% presentaron sepsis. Ellos observaron que las definiciones de sepsis 3 discrimina mucho más la mortalidad en los pacientes que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, sepsis 3 es más específico pero menos sensible, ya que permite detectar a los pacientes que van cuando están más graves, pero no necesariamente los detecta antes. Con respecto a si la sepsis 3 fue, digamos, se puede utilizar o se puede aplicar a pacientes pediátricos, en este estudio, en el 2017, en un estudio retrospectivo, a través de 8.711 pacientes con una mortalidad de 2,7%, observaron que los criterios de sepsis 3 pueden identificar a los pacientes con sepsis y que el SOFA pediátrico puede ser muy similar a la utilización del PIN2 en el ingreso de los pacientes y en detectar la mortalidad de los pacientes al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En el año 2017, Daniela de Souza escribe un artículo en la revista Shock sobre epidemiología de la sepsis pediátrica y ve la evolución y la mortalidad de la sepsis pediátrica a nivel de diferentes partes del mundo. Como podemos observar en este cuadro, en el año 2013, Hadman establece un estudio en Estados Unidos y ve que la frecuencia de la sepsis es de 0,89 por 1000 chicos, el doble de lo que había sido en los años 95, con una mortalidad del 8,9%. Las definiciones de sepsis o los estudios de sepsis tienen diferente prevalencia y también diferente mortalidad de acuerdo a las definiciones que uno vaya utilizando. Las definiciones que estableció el consenso no son utilizadas en todos los estudios. Muchos estudios son realizados en hospitales y utilizan los criterios de el 610 o el 69, en el cual la sepsis aparece solamente a nivel neonatal y pueden determinar la sepsis de acuerdo a infecciones, como puede ser neumonía, diarrea u otra causa. Como vemos, diferentes partes del mundo tienen diferente incidencia y diferente mortalidad, así como vimos que en Estados Unidos tienen 8,9% o 14,4% de mortalidad, podemos observar en Europa una mortalidad del 12,5% con una prevalencia, una incidencia del 5,6 por 100.000, y así vemos en la América Latina. Uno de los estudios que está presente en este cuadrito es de Jaramillo en Colombia, en donde tiene una mortalidad global de la sepsis en el 18,3%, pero en el shock séptico el 34%. Y podemos ver entonces que la variación de la mortalidad varía de acuerdo a si fuera sepsis, sepsis severa y shock séptico, pero sin embargo en países de bajos recursos, como puede ser en Asia, como puede ser en Latinoamérica, tienen una mortalidad mucho mayor. Scott Weiss en el año 2015 realiza el estudio Sprout, en el cual digamos, observa o realiza un estudio prospectivo desde la prevalencia de la sepsis, la salida de la terapia utilizada. A través de 128 unidades de 26 países se juntaron alrededor de 7.000 pacientes y la prevalencia de sepsis severa fue del 8,2%. Cuando analizó continente por continente, observó que la mortalidad era mucho más baja
en Europa, Estados Unidos, que en relación a Asia, África, o incluso que era mucho más baja en la parte de América. Sin embargo, en la parte de América fue cuando participaron menos unidades, por lo cual estos datos no serían tan fidedignos. Observa, a su vez, que la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos es del 24% y a nivel de hospitalario es del 25%. En este estudio, que es un review sistemático, no un metaanálisis, es un review sistemático de la carga global de la sepsis pediátrica y la sepsis neonatal, revisaron 23 estudios, 16 de países de altos ingresos y 7 de medianos ingresos. Se vio una incidencia de 48 niños por 100.000 de sepsis, de 22 niños por 100.000 de sepsis severa y de 2.200 neonatos por 100.000 nacidos vivos con causa de sepsis. Extrapolando todos los datos, observaron que 3 millones de neonatos por año sufrirían sepsis y 1.200.000 pacientes y niños pediátricos por año también padecerían sepsis. La mortalidad global fue entre el 11 y el 19%. En el año 2018 salió review sistemático y metaanálisis de la carga de la tasa de fatalidad de la sepsis severa y el shock séptico en pediatría. Se analizaron 94 estudios con 7.600 pacientes, más o menos lo mismo que en el anterior. En países desarrollados la mortalidad fue el 19,3%, mientras en países subdesarrollados fue el 31,7%. Cuando discriminó de acuerdo a continente, podemos observar que en Norteamérica la mortalidad fue el 21,3%, en Europa el 21,1%, muy similar, un poquito mayor en Sudamérica, el 28,5%, y ya en África y en Asia fueron mucho más elevadas, siguen llegando a África hasta el 50%, donde hay la mayor cantidad de países de bajos recursos. Cuando vemos la evolución de la mortalidad en países subdesarrollados en naranja y en países desarrollados en verde, vemos que a través de los años siempre se mantuvo mucho más elevada la mortalidad en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Sin embargo, esta mortalidad varió desde los años 80 de 41,3% al año 2016 en el 22,8%. La mortalidad global de todos estos pacientes fue del 25%, siendo en la sepsis severa el 19,2% y en el shock séptico el 26,5%. En el año 2017, a través de un registro, de diferentes naciones en el mundo sobre la mortalidad, sobre enfermedades, pudieron observar la sepsis, la mortalidad de la sepsis. De este registro participan 195 países. En el año 2017 se vio que 48,9 millones de casos de sepsis hubo en el mundo, un 19% menos que en los años 90. La incidencia fue de 677 por 100.000, 37% menos que en los años 90. La sepsis se afectó a 20,3 millones de niños menores de 5 años, 4,3 millones de niños entre 5 y 19 años. La mortalidad global fue el 19,7%, es decir, fallecieron en el año 2017 11 millones de personas relacionadas a la sepsis y 2,9 millones de esos fueron niños menores de 5 años. Cuando vemos la prevalencia y la mortalidad de sepsis a nivel del mundo, como vimos anteriormente, vimos que la prevalencia es mucho menor en Europa, mucho menor en Norteamérica y en Oceanía, y mucho mayor en Asia, sobre todo en África. Y la mortalidad también es mucho más elevada en Asia y en África cuando la comparamos con países desarrollados como ser Norteamérica, Europa u Oceanía. ¿Y cuál es la prevalencia y la mortalidad de la sepsis en Latinoamérica? Muy bien, en el año 2012, en Colombia, a través de un estudio de 19 unidades que recolectaron alrededor de 1.051 pacientes, Jaramillo detecta que la frecuencia de sepsis es del 25% con una mortalidad del 18%. En Argentina,
Roberto Jawornicki, que publicó en Archivos de Pediatría en el año 2019, sin embargo los datos son del año 2008, a través de 61 unidades de cuidados intensivos pediátricos de Argentina, recolectaron 2.559 niños con una frecuencia de sepsis severa de 13,8. Esto hay que tener en cuenta que estos pacientes que tuvieron sepsis severa, es decir, eran los episodios de sepsis severa que tenían, es decir, hubo algunos que tuvo más de un episodio. Cuando uno ve la sepsis severa acorde al ingreso en las unidades de cuidados intensivos, la frecuencia es un poquito menor, es de 8,5% aproximadamente. La mortalidad de todos estos pacientes fueron del 31,6%. En el año 2016, Daniela de Souza, de Brasil, a través de un estudio multicéntrico que participaron 10 unidades de Brasil, 7 de Argentina, una de Paraguay, una de Chile y 2 de Ecuador, 21 unidades en total, recolectaron 1.090 niños, cuando la frecuencia de sepsis fue del 48,6%, de sepsis severa 25,9% y de shock séptico 18,8%, mientras la mortalidad global fue del 14,2%. Cuando la discriminamos de acuerdo a sepsis, sepsis severa y shock séptico, podemos observar que la sepsis 4,4%, la sepsis severa 12,3% y el shock séptico 23,1%. ¿Y tenemos algunos datos más en Argentina? Sí, tenemos algunos datos más en Argentina. Nosotros, a través de un estudio retrospectivo, observacional, utilizando datos del SATICUC, que es el registro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de calidad, que nos permite comparar la calidad de diferentes unidades y recolectar los datos de los pacientes, a través analizando el periodo desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2018, de los cuales participaron 47 unidades con un aporte de datos de aproximadamente 5 años cada una de las unidades y casi 600 pacientes. Recolectamos, y esto sí es importante, 45.480 pacientes, de los cuales 3.777 pacientes tuvieron sepsis severa y shock séptico. La prevalencia de sepsis severa y shock séptico en conjunto fue de 8,3%, la del shock séptico fue 6,8% y la de sepsis severa 1,5%. Como estos son datos de unidades de ingreso en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, las unidades tienden a atender, debido a la escasez de camas que hay, las pocas camas que hay para los pacientes pediátricos en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes siempre son más graves, por eso tienen más incidencia de shock séptico que de sepsis severa. Generalmente estos pacientes son atendidos en la sala y, como de acuerdo a las definiciones responden a los líquidos, no necesitan inotrópicos, no ingresan a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Cuando vemos los datos de esta población, podemos ver y observar que las características de los pacientes con sepsis severa y shock séptico, más o menos en el sexo masculino es aproximadamente el mismo, la edad en meses es aproximadamente la misma, pero sí vemos que aquellos pacientes con sepsis severa tienen un PIN2 más elevado que los pacientes sin sepsis. Las condiciones crónicas complejas son similares en ambos grupos, pero la presencia de enfermedad maligna se ve mucho más en aquellos pacientes con sepsis severa. Cuando vemos a la procedencia, la mayor cantidad de los pacientes fueron en el ámbito público, por ende los pacientes con sepsis severa tuvieron base internación en el ámbito público. Cuando vemos de acuerdo a las regiones sanitarias de Argentina, Argentina tiene 5 regiones sanitarias, una es la región central, la que abarca la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el NOA, que es la zona de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, la de Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan, la Patagonia, en la Pampa para abajo, y el NOA, que es toda la zona del oeste. Vemos que la prevalencia de la sepsis fue mucho mayor en el noreste y en el noroeste cuando se compara con la parte de la capital.
Los pacientes con sepsis severa y shock séptico tuvieron más uso de ventilación mecánica, más días de ventilación mecánica, más estadías en UTI y una mortalidad mucho mayor que fue del 25,33% cuando la mortalidad de los pacientes sin sepsis fue mucho menor. Cuando hacemos el análisis multivariado podemos observar que los pacientes con sepsis tienen más probabilidad de morirse de 1,87, los con sepsis severa de 1,84 y los de shock séptico de 2,39. Cuando vemos cómo fue la evolución de la enfermedad en estos años, del 2010 al 2018, podemos observar que la prevalencia de la enfermedad fue de 9,9 en el 2010 a 6,6 en el 2018, es decir, hubo una disminución de aproximadamente del 33% y la mortalidad también disminuyó un poquito menos que el 33%, un 30%, pero fue del 34,5% en el 2010 al 23,5% en el 2018. Y esto tiene que ver con la aplicación de las guías, el reconocimiento mucho más rápido y el tratamiento adecuado y el pensar en la enfermedad. Cuando vemos la prevalencia de acuerdo a las regiones, vemos generalmente que la región del noreste y la región del norte son de mayor prevalencia, pero cuando vemos las regiones sanitarias en Argentina, la mortalidad de la sepsis no tiene una variación muy importante, no es estadísticamente significativa. Lo que sí pudimos observar a través de un análisis secundario de los datos obtenidos es que aquellos pacientes que están en las zonas más pobres, con menor educación, con menor sanitarismo, digamos, tienen mucho más incidencia de padecer sepsis que aquellos que están en la región de más recursos como puede ser la Patagonia. Es decir, el noreste y el noroeste son las zonas de Argentina que tienen mayor incidencia de sepsis. En el año 2020, como dijimos al principio de las diapositivas, se realizó, salieron publicadas las guías para el manejo de shock séptico y de la sepsis asociada a disfunción multiorgánica en pacientes pediátricos de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Se reunieron 49 expertos mundiales y dieron 77 recomendaciones. Cuando vemos si estas recomendaciones pueden ser aplicables a países de bajos y medianos recursos, vemos que estos expertos, el 90% fueron de países de altos ingresos y solo un 10% de bajos y medianos ingresos. Con lo cual, si tenemos en cuenta y vemos que Estados Unidos tiene aproximadamente el 56%, digamos, Europa un porcentaje mucho mayor y Australia un porcentaje menor, pero entre estos tres países tienen el 90% de los expertos que participaron de este consenso. Solo un 2% fueron de África, un 2% fueron de Argentina, siendo África el país de menores recursos y digamos, que sufre mucho más y donde se mueren más los pacientes pediátricos y donde hay mayor cantidad de sepsis, ya sea malaria, HIV y otras enfermedades. Estas recomendaciones fueron en 14 categorías, fueron 77 recomendaciones, pero cuando vemos estas recomendaciones, 6 fueron fuertes, 49 fueron débiles, 9 fueron mejores prácticas y 10 fueron de la práctica que nosotros realizamos habitualmente. Cuando vemos muy pocas recomendaciones fuertes, pero 2 recomendaciones fuertes están en la terapia con fluidos. Y acá hay que tener en cuenta y considerar que el estudio africano en el cual se determinó que la utilización de muchos líquidos puede ser perjudicial y produce aumento de la mortalidad en los pacientes pediátricos, es realizado en un continente y en un país de bajos recursos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las recomendaciones, los que participan, los expertos que participan en las recomendaciones, el 90% son de países de altos ingresos y el 10% de países de bajos y medianos ingresos, que una recomendación fuerte salga de un trabajo de una población de África, nos pone a pensar que habría que hacer consensos con mucha más participación de países de medianos y bajos
recursos. Entonces, nosotros para finalizar estamos en la puntita del iceberg. Necesitamos, digamos, determinar a través de cada región cuáles son las situaciones en las cuales se encuentran. No es lo mismo un paciente en Estados Unidos que sufra sepsis, que probablemente tenga alguna condición crónica compleja, que probablemente esté inmunosuprimido por ser un paciente oncológico, de un paciente que está desnutrido, que posee HIV, que encuentra una infección o que tiene malaria. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica y en Brasil tenemos dengue que no se ve en otro lado. Entonces hay enfermedades que son específicas de cada lugar. A su vez, puede haber alteraciones en la inmunización de los pacientes, la falta de agua potable, como ya dijimos, la desnutrición, y todo esto hace que cada región tenga una población determinada y tenga que hacer sus recomendaciones de acuerdo al sistema sanitario que uno tiene, en base a lo que uno dispone. La cantidad de profesionales especialistas en terapia intensiva, las unidades de terapia intensiva y la cantidad de profesionales enfermeros con los que cuentan los países en Latinoamérica no son en la relación y en la cantidad que tendrían que tener para la atención de estos pacientes. Por lo tanto, los recursos también están disminuidos y uno tiene que aplicar guías y normativas y recomendaciones acorde a los recursos que uno tiene. Y para finalizar, esperemos que las nuevas definiciones de sepsis ya sea aparezcan en el 2021 o en el 2022 y que nos permitan poder seguir detectando y mejorando la sobrevida de estos pacientes. Espero que les haya sido de utilidad la charla y muchas gracias.